Hola, hola a todos. Espero que este video los encuentre muy bien. Soy Lorena, Palarrito Espiral, y quería hacer este video para contarles un poquito, para compartirles un poquito, por lo menos desde esta perspectiva, cuál estará siendo como la invitación a transitar qué, ¿no? Desde lo cíclico lunar, a partir de la luna nueva en Virgo, que se viene de aquí a poco. Todavía estamos en lunación leonina. Antes de ayer, viernes, tuvimos el cuarto menguante de esta lunación. Entonces estamos como caminando estos últimos días de la lunación en Leo. Pero como mañana voy a estar viajando para encontrarme con mi compañero, para ir a visitarlo unos días, y creo que voy a volver al valle justo ese día de luna nueva, que si no me equivoco cae viernes, el viernes 30. Este mes tiene 2 lunas nuevas. Una fue el primero en Leo, en 1 de agosto, y la otra va a ser el 30, que va a ser esta luna nueva en Virgo. Entonces, como por ahí no voy a estar muy atenta en estos días a cuestiones concernientes a rito espiral, bueno, ya quería dejarles como este video para que sea como un bastoncito ahí de repente y pueda ofrecer sostén en lo que se viene, ¿no? Por lo menos es el intento ahí en estos momentos que estoy haciéndolo. Y bueno, es importante también esto, ¿no? Como colocarse siempre en el aquí y ahora. Todavía estamos en lunación leonina. Entonces todavía no solamente el intento de trabajo, sino que el diálogo que se va armando, se va tejiendo a través de las fases lunares y en qué escuela arquetípica cae, y todo esto va tejiendo un discurso, y ese discurso es una invitación a trabajar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, todavía la lunación en Virgo no llegó, estamos en lunación leonina. Pero bueno, espero ahí que llegado el viernes de la semana que viene pueda comenzar a acompañar sus transitares cíclicos y lunares. Y bueno, a mí me parece, como siempre les digo, como estas escuelas arquetípicas o signos, como todo arquetipo, yo por lo menos defino la palabra arquetipo como un gran cuenco vacío. Y las 3 palabras de la definición son importantes, fundamentales. Es fundamental que el cuenco es grande, es gigante, ¿no? Es fundamental que sea un cuenco, o sea, que pueda albergar, pueda contener. Y es súper, hiper, mega archifundamental que el cuenco está vacío. O sea, el cuenco existe, tiene una forma determinada, y esa forma es atemporal. El cuenco siempre fue así, tuvo esas formas, ¿no? Puede ser un cuenco alto, un cuenco bajo, un cuenco profundo, un cuenco chatito, un cuenco redondo, un cuenco cuadrado, un cuenco... La forma siempre fue así. Este cuenco tiene determinadas características de barro, de plástico, de madera. Tiene determinadas características que son atemporales, pero son generales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo me puedo meter adentro del cuenco y habitar esas características de ese cuenco de determinada forma. Y otra persona se puede meter y las puede habitar de otra determinada forma. E incluso mi forma de habitar ese cuenco en particular puede cambiar a lo largo de mi vida, ¿no? Porque hay determinadas situaciones que me llevan a habitarlo de una forma o de otra. Para dar un ejemplo de lo que quiero decir, a mí me parece que queda muy claro con el arquetipo del guerrero o de la guerrera, ¿no? Porque antiguamente se consideraba a la imagen del guerrero como algo digno, como algo digno de admiración, digamos, y hoy lo que podríamos pensar como un guerrero, vamos a suponer, no sé, un soldado, no sé, lo pensamos como algo asociado a la corrupción, a la violencia, a la matanza sin sentido, a todo esto. Simplemente porque nuestra forma colectiva, ¿no? Nuestra forma como sociedad o como sociedades de habitar ese cuenco cambió. Entonces pensamos cosas diferentes que las que pensábamos antes sobre esta figura del guerrero, ¿no? Entonces puede ir cambiando. Y esto aporta, este ejemplo, una noción más. Nuestra forma de habitar cada uno de estos cuencos puede ir cambiando a nivel individual y a nivel colectivo también, ¿no? Y muchas veces el colectivo, la forma en que el colectivo cambia en cuanto al habitar determinado cuenco, determinado arquetipo, nos lleva a nosotros por ahí a cambiar
nuestra forma individual de habitarlo. Es muy común que eso también pase. Entonces, como las escuelas arquetípicas o signos son justamente arquetipos, ¿no? Son estos moldes, estas formas atemporales, ¿no? Que están dentro de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Y son experiencias de vida que pasamos en algún momento y las pasamos de alguna forma, o sea, habitamos los cuencos de alguna forma en particular, ¿no? Entonces, como son grandísimos estos cuencos, tienen muchos aspectos. O sea, yo podría verlo, este cuenco, de muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Y ver varias caras y aristas, ¿no? De estos cuencos. Pasa esto. Entonces, con los signos astrológicos, que son arquetipos, por lo tanto no escapan a estas definiciones, me pasa lo mismo. Ustedes pueden escuchar desde Rito Espiral determinadas cuestiones acerca del arquetipo de Virgo ahora que se viene esta lunación virginiana. Y pueden ir a otras páginas y escuchar otras cosas, y a otras páginas y escuchar, y ninguna está contradiciendo con la otra. Seguramente todas son ciertas. Es que el cuenco es gigante, ¿no? Entonces, cada uno ofrece su propia mirada, ¿no? Del cuenco. Y sumar estas miradas enriquece mi propia mirada sobre el cuenco, ¿no? Entonces, esto está buenísimo que esté pululando esta información astrológica porque ofrece diferentes puntos de vista para ver estos cuencos, ¿no? Y enriquecen nuestra mirada sobre ellos. Y por lo tanto enriquecen nuestra vivencia sobre ellos. Enriquece la forma en que elijo, en el mejor de los casos, haciéndome cargo de mi libre albedrío, elijo meterme adentro de ese cuenco. Y elijo como ya no meterme, ¿no? Entonces, bueno, esto está buenísimo. Pero bueno, esto lo digo porque pienso que, no sé, podría decir como muchas cosas del arquetipo virginiano, pero una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho observar es que hay ciertos aspectos de Virgo que me hacen voltear la mirada hacia adentro. Y hay otros ciertos aspectos de Virgo que me hacen voltear la mirada hacia afuera. Y este juego de doble mano me parece muy importante, muy interesante, muy curioso y muy necesario de ser hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, Virgo está representado en el cielo con la constelación de la Virgen. Más allá de lo religioso, no estamos hablando de religiones, tomamos el mito. Y ahí vamos a ver que la forma virgen, ¿no?, ha sido tratada en diversas culturas de diferentes maneras, ¿no? No es lo mismo la Virgen María que una Artemisa, por ejemplo. Pero hay algo que es concerniente a la Virgen, ¿no? Si nosotros decimos virgen, también es como que nos surge esta asociación de palabras con la ausencia de actividad sexual o de inicio sexual, de hecho, ¿no? Entonces la Virgen, de alguna forma, es este yo conmigo. Yo conmigo. Esta es la parte de Virgo que me hace voltear los ojos y mirarme hacia adentro. Y cuando me miro hacia adentro, con Virgo, puedo quizás ver a este arquetipo que de hecho está representado por un asteroide en el cielo, que es Vesta, que hace alusión a las vestales. Las vestales eran estas mujeres que se ofrecían en servicio sagrado para cuidar, para ser guardianas de los fuegos de templos y también de casas particulares, porque en ese momento los fuegos no solamente estaban como en los templos importantes como hoy podemos encontrarlo, no sé, en catedrales, por ejemplo, hay catedrales que tienen como antorchas generalmente que no se pueden apagar y bueno, y en fin, estos fuegos también estaban en casas de los jefes de clanes, digamos, ¿no? De linaje. Y estas mujeres se ofrecían en servicio sagrado, eran ofrenda viva para cuidar de esos fuegos. Y no es que no podían tener sexo con otras personas, pero sí podían como ir olvidándose de la idea de casarse, de tener hijos. ¿Por qué? Porque su atención estaba en el fuego. Entonces, si iban a alimentar, si iban a nutrir otro fuego, el fuego de la pareja, el fuego de la familia, perdían el foco acá, ¿no? En el fuego con el que se habían comprometido, ¿no?, a sostener.
Entonces, era una real ofrenda, ¿no? Era una ofrenda como muy arrojada, ¿no? Un arrojo, ¿no? Como muy, muy bonito de ver, ¿no? Em, en estas vestales. Y desde la astrología más contemporánea se propone que Vesta pueda ser regente de Virgo, ¿no? Porque en la astrología más convencional quien rige a Virgo es Mercurio, al igual que pasa con Géminis. Por otras cuestiones, ¿no? Pero qué importante que Vesta también pueda regir Virgo porque nos ofrece esta otra mirada de Virgo que quizás Mercurio no toca, ¿no? Entonces, por un lado, Vesta es la guardiana del fuego interno, yo conmigo, no yo con el otro, yo conmigo. Entonces, vuelvo la mirada hacia mí misma y descubro que, al igual que ese fuego que estaba guardianando de afuera, ese fuego es espejo de un fuego interno. Entonces, ¿qué es este fuego interno? Podríamos decir que es una metáfora, pero también podríamos decir que es una metáfora que roza bastante lo literal, ¿no? Porque es el fuego del espíritu, ¿no? Es el fuego que me toca alimentar y esta tarea es indelegable, no puedo delegársela a otra persona, no puedo decirle a otra persona, che, vení, alimenta mi fuego, ¿no? O sea, puedo hacerlo, pero las consecuencias suelen ser un poco nefastas. Así como cuando yo voy a alimentar el fuego del otro y me olvido de mi fuego propio, ¿no? De mi fuego interno personal. Entonces, hay un fueguito que todos tenemos la responsabilidad de alimentar. ¿Y qué es este fuego interno? Que suena muy bonito, pero a veces decimos fuego interno, ¿y qué será? ¿Qué es este fuego interno? A mí me parece como que es fácil pensarlo observando quizás en la calle y viendo que hay tantas personas que lamentablemente parece que están como pintadas de gris, ¿no? Como, por suerte yo tengo una remera gris, pero tengo bastante verde alrededor. Entonces, como que están pintadas de gris, ¿no? Y su rostro está pintado de gris. Hay como una cuestión de, como cuando ocurre en la alquimia espagírica, la alquimia en la que se trabaja con las plantas, la alquimia de laboratorio, cuando se destila, la planta queda desanimada. Desanimada quiere decir sin ánima, sin alma, sin ese motorcito que pongo primera y arranco, ¿no? Sin ese motorcito que me hace vibrar, que me hace erizar los pelos. Bueno, esto es falta de Vesta, por ejemplo. Ahí está la ausencia de la Vestal. No hay quien guardiane ese fuego interno y ese fuego interno se apagó. Entonces, ¿qué es lo que mantiene vivo mi fuego interno? Hacer lo que me apasiona, ¿no? Y esto puedo hacerlo a través del ámbito laboral, pero a través del ámbito vincular también, y en mis momentos de ocio también, y es una gran responsabilidad, porque si yo dejo que mi fuego interno se apague, pues todo lo demás es imposible que se sostenga, ¿no? Entonces hay cierto aspecto de Virgo que me hace, como les digo, mirar hacia adentro. Vesta, de hecho, en la carta natal tiene que ver con procesos en los que la reclusión es inminente. Esta reclusión del propio acto de voltear la mirada y mirar hacia adentro para poder ver mi propio fuego y establecer un diálogo con él, ¿no? En esta cuestión de nutrirlo. Entonces, siempre implica una reclusión, Vesta. Y por un lado, Virgo me habla de esto. Y cuando Virgo me habla de esto, me habla de poder servirme a mí misma, ¿no? O sea, alimentar mi fuego interno es el primer servicio y el más importante que yo puedo hacer y debo hacer por mí misma, ¿no? Y esto es indispensable, entre otras cosas, primero para que mi fuego interno no se apague, pero también cuando yo pienso en servir al mundo, ¿no? Cuando el servicio va para afuera, es indispensable que yo me sirva a mí primero. Es como si, por ejemplo, yo estuviera haciendo una lectura de carta natal y estoy sintiendo de que la espalda me está doliendo hace 1000 años, pero no voy a la masajista. Esto, aunque a ustedes les parezca mentira, es un síndrome muy común dentro de la terapeuta o el terapeuta, ¿no? De dar, pero no darse aquello que lo cura. Dar cura, pero no darse aquello que lo cura. Cuando decimos dar cura, no estamos diciendo de que el terapeuta cure, ojo. Eh, el terapeuta es el puente para que la persona se pueda curar a sí misma. Y curar, cuando decimos curar, no queremos decir que algo esté mal o que estemos enfermos. En realidad sí, hasta podemos hablar de enfermedad, pero cuando hablamos de enfermedad hablamos de falta de integración, hablamos de falta de coherencia, hablamos como de que somos un gran rompecabezas y hay piecitas que están como desencajadas y necesitamos volver a encajar.
¿no? Hay cosas que olvidamos y necesitamos volver a recordar. Hay cosas que, bueno, y así, por delante, los ejemplos. Entonces, es muy típico del terapeuta incluso, comportarse de esta forma. Porque el terapeuta es una persona que está ligada constantemente a esta cuestión del servicio, porque trabaja sirviendo, ¿no? Entonces, muchas veces se olvida esto que es tan básico y tan obvio, ¿no? Pero el servicio siempre tiene que ser primero para mí misma, ¿no? Para vos misma, para vos mismo. Porque es la única forma de servir desde un lugar de completud al otro, ¿no? Esto implica darme lo que necesito, esto implica hacer lo que me apasiona, esto implica cobrar bien mi trabajo, ¿no? Si yo no cobro bien mi trabajo, voy a estar al servicio del otro a medias, ¿no? Porque claro, lo estoy cobrando por debajo de lo que corresponde, por debajo de lo que vale. Entonces, ¿qué más quisiera yo como terapeuta que estar al servicio del otro de una forma total y absolutamente, con total y absoluta entrega, ¿no? En el momento en que estoy sirviendo. Y qué más quisiera yo también como una persona que está siendo servida, que el otro esté a mi servicio con total y absoluta entrega, ¿no? Que no esté ni mirando el reloj, ni escatimando, ¿no? En la medicina que me comparte y todo esto. Entonces, qué importante es entender como esto, ¿no? De repente. Y entonces, qué interesante, ¿no? Que en desde este lugar, Virgo nos hace voltear otra vez la mirada para ver hacia afuera. Entonces, Virgo me habla de estos dos aspectos, de aspectos que precisan de mirar para adentro, para después poder mirar para afuera y conectar con otro aspecto virginiano desde un lugar de impecabilidad, ¿no? Entonces, ambos aspectos tienen que ver con la Virgen, ¿no? En el primer aspecto en que Virgo me invita a mirarme para adentro, Virgo me invita a pensar y a habitar este yo conmigo, que tiene que ver con la Virgen, ¿no? Y en el momento en que Virgo me invita a mirar hacia afuera, también tiene que ver con la Virgen, desde el lugar del servicio. La Virgen, el arquetipo de la Virgen, es quien me enseña de servicio. Si uno pensase, por ejemplo, en la Virgen María como un ejemplo, ¿no? No es que estemos tocando la religión, extraemos de la religión el mito. Entonces, si uno pensara en la Virgen María, por ejemplo, la Virgen María no es la protagonista de la historia, pero sí ocupa un papel fundamental sin el cual la historia no hubiera podido suceder, porque la historia precisaba del protagonista y ella es la encargada de poner el cuerpo para traerlo a este plano físico, a este plano matérico, ¿no? Entonces, ambos aspectos virginianos me conectan con la Virgen, ¿no? Entonces la Virgen es esa que no se entrega al otro, pero sí se entrega para ella misma y se entrega para un servicio que por demás la excede, ¿no? Es un servicio divino, es un servicio sagrado. Otra cosa que podemos decir de Virgo, que en realidad viene como quizás desde una lectura un poco como superficial de la astrología, pero a mí me parecen muy interesantes estas lecturas porque las podemos tomar para continuar profundizando en ello, ¿no? Es esta cuestión de que los virginianos, ¿no? O sea, personas que tienen Sol en Virgo, o Luna en Virgo, o Ascendente en Virgo, o mucha actividad planetaria en Virgo, un stellium o algo por el estilo, los virginianos, en todos los sentidos posibles, son por demás detallistas, por demás meticulosos. Yo siempre digo que Virgo puede ser muy hinchaquinoto, como se dice acá en la Argentina, ¿no? Muy pesado, pero es el espejo del trabajo bien hecho. Y a veces nos molesta ver este espejo del trabajo bien hecho porque nos damos cuenta de que lo que hicimos podríamos haberlo hecho un poco mejor si lo hubiéramos puesto un poco más de onda. Y Virgo ahí aparece para decir, eso está hecho a medias, dale, ¿no? Como Virgo siempre es como este espejito del trabajo bien hecho, ¿no? Y a veces eso por ahí nos jode, pero no deja de ser muy cierto. Entonces, Virgo es una invitación siempre a la impecabilidad, ¿no? A la impecabilidad, a la coherencia en cada pensamiento, enlazado con cada palabra, enlazada con cada acto, enlazada con cada sentir. Por lo tanto, es una invitación a la salud. Cuando hablábamos recién de salud y enfermedad, hablábamos de la enfermedad como esas piecitas del rompecabezas que están desencajadas.
Entonces ahí vemos también la relación de Virgo con la salud, porque la coherencia es salud, ¿no? La salud en realidad habla de coherencia, es una invitación a la coherencia. Entonces, bueno, Virgo a veces es tildado como de demasiado meticuloso, demasiado detallista y esta cuestión, ¿no? Es que ustedes vuelvan a pensar en la Virgen. No es cualquier servicio el de la Virgen, es alto servicio, ¿no? Como la Virgen tenía que traer acá el Salvador, como, bueno, un trabajito, ¿no? Hacer todo, tomar. Entonces, bueno, el servicio tenía que estar bien servido, ¿no? Entonces, Virgo, desde este lugar, por un lado, me invita a un trabajo que siempre es de purga, siempre es de limpieza, ¿no? Como sacar del camino todo lo que me impide dar un servicio impecable. Y en este sentido, las creencias limitantes, la falta de autoestima, la falta de autoconfianza, todas estas cuestiones están ahí trabando, ¿no? Las historias que me cuento sobre que no puedo, sobre que mi medicina no es buena, sobre que no soy suficiente. Fíjense que Virgo habla de servicio y también se puede hacer como un juego de palabras que de hecho está como medio mencionado en el mail que se envió, creo que, sí, el lunes pasado, el lunes de esta semana, en verdad, hoy es domingo, sobre el cuarto menguante en Géminis, que ocurrió el viernes. Y está como un poco mencionada ahí en el sentido de este juego de palabras entre servicio, sirvo de servir y sirvo de ser útil o no sirvo de ser un inútil, ¿no? Entonces, hay como un juego de palabras ahí que bien vale como investigarlo con Virgo, ¿no? Entonces hay como una cuestión que tiene que ver con el servicio bien servido, que me pide, de alguna forma, purgar, limpiar, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Virgo es muy esto de poner cada cosa en su lugar, darle a cada cosa el lugar que le corresponde. Y esto nos lleva a la imagen de ordenar, de limpiar, y esto también puede llevarse a una noción de limpieza y de orden más simbólica, más etérea, pero no por eso menos verdadera y menos concisa, ¿no? Que es limpiar en nuestros cuerpos sutiles también, ¿no? Para dar un buen servicio. Y esto de dar un buen servicio también nos habla de soltar otras cosas. Yo digo siempre que Virgo también puede ser emparentado mucho con el arquetipo que me parece que yo inventé, no sé, me dio ganas, que es este arquetipo de la mujer árbol. Entonces yo pienso en una mujer árbol y pienso en una mujer con raíces y con ramas. Entonces a mí este arquetipo me sirve para compartir un poco de este otro aspecto virginiano, que es cuando la capacidad de orden, la capacidad de ser meticuloso, detallista, detallado y detallista, cuando uno, en este llamado de poner cada cosa en su lugar, uno cae en la ilusión de control, está cayendo en un exceso de raíces y una falta de ramas, ¿no? Y hoy en día solemos caer al contrario, muchas veces, desde estos mundos holísticos y demás, en un exceso de ramas y falta de raíces, que es esta famosa frase que escuchamos mucho de hay que soltarlo al universo. Sí, depende qué, digamos, ¿no? Esto es importante discernir. Y yo creo que discernimiento también, ahora que lo digo, es una palabra muy virginiana, porque discernir es esto de poner cada cosa en su lugar, ¿no? Esto va acá, y esto no va acá, esto va más allá, ¿no? Como pongamos cada cosa en su lugar, pongamos cada palabra en su lugar, porque esta es un poco la invitación virginiana también, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué sucede con la mujer árbol? ¿Para qué sirven sus raíces? ¿Para qué sirven sus ramas? Las raíces sirven para aterrar y para afirmarse. Si el árbol no tiene raíz, no puede erguir su tronco, ¿no? Estoy mirando el árbol que tengo atrás. No puede erguir su tronco. Entonces, las raíces representan en Virgo, las raíces de la mujer árbol, representan en Virgo todo aquello que es necesario que yo haga, diga y dé curso, ¿no? Para que el servicio sea bien servido. Hay cosas que me corresponden a mí, hay cosas que no son del universo, gente. Hay cosas que no es para soltarle al universo. Hay cosas de que, no, el universo va a venir y te va a devolver el paquete en la mano. No, esto es tuyo, discúlpame. Esto no me corresponde a mí.
porque hacerse cargo de esto que nos corresponde, de nuestras raíces como mujeres árboles, y hombres árboles también, porque mujer, ¿no? Y tiene que ver justamente con aceptar esta parte también del discurso del gran misterio, ¿no? Dentro del chamanismo. Ustedes son co-creadores ilimitados de su propia realidad. Entonces, si yo soy una co-creadora ilimitada de mi propia realidad, hay cosas de las cuales yo me tengo que hacer cargo, no tengo que soltar al universo, ¿no? Ahora, en esto de dar un servicio bien servido, yo creo que el gran misterio le pregunta a esta mujer árbol, ¿afianzaste bien tus raíces? O sea, igual a, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer para que el servicio esté bien servido? Sí. Listo. Ahora soltá, confía y entrega. Ahora sí soltá al universo. Entonces, las personas muy virginianas, ya les digo, Sol, Luna ascendente o Stellium en Virgo, ¿no? Como mucha cosa virginiana en la carta dando vueltas. Si lo explicamos a través de la mujer árbol, suelen tener un exceso de raíces y falta de ramas. Y caen en esta ilusión de control. Yo puedo controlarlo todo y debo controlarlo todo. Y ahí el universo se nos muere de risa en la cara, porque hay cosas que no están ahí para controlar. Justamente las ramas de la mujer árbol nos enseñan que hay una parte del gran misterio con la cual nos encontramos con el gran misterio como enigma. El enigma, ¿no? Y el enigma no está ahí para ser resuelto, sino que está ahí para que aprendamos a fluir con lo que es incognoscible, con el plano de lo incognoscible. Entonces, este discernimiento de cuándo habitar mis ramas y cuándo habitar mis raíces es muy importante, ¿no? Es muy importante saber cuándo hacerse cargo y cuándo soltar, ¿no? En todo, en realidad, en todo, en un vínculo también, en un proyecto también, en fin, en todo. Entonces me parece que todas estas cuestiones, que si quieren pueden, ¿no?, ir como al principio del video y agarrarse un cuaderno y una lapicera y empezar como a anotar las cosas que les resuenen, porque son muchos aspectos virginianos, todas estas cuestiones me parece que ayudan y contribuyen a que el servicio sea bien servido, ¿no? Entonces empieza como una época donde la invitación es como un poco a limpiar, purgar, depurar todo lo que no está al servicio de mi propio camino. Empieza una etapa en donde la invitación quizás es a reconectarse con nuestro fuego interno y descubrir cuánto lo habíamos abandonado, ¿no? Sin darnos cuenta. Empieza una época donde la invitación es justamente a volver la mirada a mí misma, ¿no? Para reconocerme, para reencontrarme, para revalidarme, para, en fin, para volver a mí, ¿no? Y desde ahí partir. Y también empieza una época en la que la invitación es reconocer que no estamos acá por acaso, no estamos acá porque sí. Estamos acá porque, y esto lo vimos en esta lunación leonina que ya está en sus últimas instancias, estamos aquí porque tenemos medicinas personales, que son nuestros dones y nuestros talentos. Y si hemos nacido con determinadas medicinas personales es porque este tejido del cual formamos parte y esta historia de la cual formamos parte, y ahí estoy incluyendo lo transgeneracional, precisa de estos talentos y estos dones, así como precisa del talento y de los dones de todos los que estamos aquí de alguna forma, ¿no? Entonces, Virgo de alguna forma, si bien tiene como este aspecto que me invita a habitar el yo conmigo, también desde otro lugar me dice, hey, no estamos solos acá, estamos formando parte de algo mayor, ¿no? Y eso, cuando yo entiendo eso, tengo una chance de pasar por un proceso de madurez, ¿no? Y de ver las cosas desde otro lugar, y desde otra perspectiva y a otro nivel, ¿no? Entonces el que se guarda sus medicinas personales podrá ser por falta de confianza, podrá ser por creer que no es suficiente, pero en realidad, sea por lo que sea, siempre es un acto de egoísmo, porque, hey, estamos precisando de esos dones, esos talentos que tenés, así que vamos a brillar, porque, ¿no?, los tiempos apremian. Entonces, y justo con el sol atrás. Y bueno, me parece que un poco es como esta la invitación, ¿no? En esta lunación que va a comenzar este viernes que viene. Y después hay como toda una otra cuestión que tiene que ver con que hay una favela. El viernes va a haber una favela viviendo en Virgo.
¿no? Como Virgo va a estar súper poblado, porque no solamente vamos a tener el Sol y la Luna en la Luna nueva en conjunción perfecta, sino que a su vez también va a estar muy cerquita Marte, va a estar muy cerquita Venus, va a estar muy cerquita va a estar muy cerquita Mercurio y va a estar muy cerquita Juno. Un montón de personajes ahí, ¿no? De lo cual, o sea, podríamos hacer como otro video, ¿no? Para hablar de todo esto, porque si no me voy a estar acá hasta mañana. Pero lo que sí podemos hacer para resumirlo de una forma totalmente grosera y hasta que yo creo insultante, pero igualmente lo voy a hacer, pues ya tenemos que ir cortando, es esta cuestión de que, bueno, Venus, la Luna, Marte, Sol, Sol, Luna, Venus, Marte. Hay una cuestión un llamado muy fuerte a observar el masculino y el femenino afuera y adentro, ¿no? Primero siempre adentro, porque en general lo que sucede afuera con estas cuestiones siempre es un espejo de cómo está dentro la cuestión, ¿no? Desenvolviéndose y dialogando. Hay cuestiones de vínculo entre nuestro femenino y nuestro masculino adentro, en principio, que se extiende obviamente afuera, que hay que revisar. Porque quizás, y tomo esta cuestión virginiana de esta mirada que se vuelve hacia adentro, quizás la mirada estuvo estando mucho hacia afuera, ¿no? Como si estuviera como Marte solamente mirando a Venus, pero no mirándose el mismo. Venus solamente mirando a Marte, pero no mirándose ella misma, ¿no? Y así con la Luna y así con el Sol. Entonces, me parece que este estelio en Virgo nos ofrece, entre otras cosas, ¿no? Una oportunidad de vernos a nosotros mismas y a nosotros mismos y ver qué papel nos toca y cómo vinimos desempeñándolo y con qué nos encontramos al desempeñar estos papeles, ¿no? Quizás la cuestión no esté tan en el otro, que yo creo que nunca es el otro en realidad, ¿no? Sería mucho más fácil, ojo, estaría buenísimo, pero nunca es el otro. Sino que la cuestión es siempre con uno, de alguna forma, ¿no? Y obviamente es un estelio muy poderoso, porque así dicho groseramente, en cuanto a la longitud que voy a usar para expresarlo, pero que haya tanta energía masculina y femenina en este estelio, dialogando tan íntimamente, tan de cerca, de alguna forma nos recuerda que estamos acá para repetir constantemente, una y mil veces, de diversas formas, el acto creativo por el que fuimos creadas y por el cual todo lo que vemos a nuestro alrededor fue alguna vez creado. Estamos acá para co-crear constantemente, ¿no? Y esto digo que nos lo recuerda tanto diálogo de femenino con masculino a nivel astrológico porque son los dos componentes necesarios, ¿no? Para que se cree la semilla. Y no estoy hablando de elecciones ni gustos sexuales, ni mucho menos, porque aún en parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Si vamos al caso más particular, hay energías femeninas y masculinas de ambas personas dialogando, ¿no? Entonces, me parece que este estelio esconde un poco esto, ¿no? Hay una invitación virginiana a que cada uno vuelva la mirada a sí misma, a sí mismo, ¿no? Para que después, cuando la mirada vuelva a estar puesta en el otro, lo haga desde una conciencia de lo que está pasando a nivel interno con cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esto seguramente va a ser importante. Tomarse esos espacios. Esto no quiere decir, me voy a separar de mi pareja porque tengo que mirarme a mí misma. No. O sea, sí, es necesario, sí, digo, pero no es que Rito Espiral me mandó a separarme de mi pareja. No. Pero sí dentro de... Puede ser como un ejercicio. A mí me encanta hacer este ejercicio con mi compañero, me encanta, que es el ejercicio de estar solos juntos. Podemos estar en el mismo cuarto, pero estar como leyendo cada uno libros distintos, o él puede estar leyendo y yo puedo estar escribiendo o dibujando, o lo que sea, ¿no? Y parece que al vivir yo en un valle y él en otro, cuando nos juntamos tiene que ser como estemos todo el tiempo juntos. Y no, y está bueno a veces recordar lo muy sanador y lo muy medicinal que es esto de darnos un tiempo para estar solos juntos, que no es lo mismo que estar solos, digamos, o sea, uno en un lugar y el otro en otro. No es lo mismo. Entonces, por ahí está Venus y este Marte, por ahí está esta Luna y este Sol,
piden hacer ese ejercicio, de estar un poco solos juntos, ¿no? Y esto piénsenlo a nivel siempre interno primero, y después me voy a ver cómo se refleja eso en mis relaciones, no solamente amorosas, relaciones de todo tipo. Entonces, bueno, yo creo que un poco la invitación es esta. A mí me está gustando mucho hacer estos videos de hablar de estas lunas nuevas, porque en ritoespiral.com lo que hago es escribir un artículo cada luna nueva. Y este año estos artículos están dedicados a estas 2 escuelas arquetípicas o signos. Mañana, lunes 26, va a publicarse el artículo sobre Virgo. También adelantándome un poco a la lunación. Pero son artículos, son prosas, desde un lenguaje más poético. Algunos cuentan historias que se me ocurren a mí, otros más como en poesía, en fin, son palabras más desde el lenguaje artístico, metafórico, porque pienso que información sobre astrología, como les digo, hay un montón dando vuelta. Hay un montón de información de astrología dando vuelta. Gracias a la diosa. Está buenísimo que esto pase. Pero también me parece interesante abordar la invitación, en este caso virginiana, por ejemplo, desde otros lenguajes, ¿no? Entonces, yo en el mailing de Rito Espiral, para luna creciente, llena y menguante, escribo las astrologías de las fases lunares, pero para las lunas nuevas no la escribo, porque escribo en su lugar esta prosa en ritoespiral.com, y en el mailing se envía un link para que puedan acceder a la lectura. Pero también pueden entrar a ritoespiral.com y entrar al último artículo y leerlo, y a los otros también, me encantaría. Dejen ahí su like. Pero, no, son cosas que les comparto, ¿no? Pero con mucho amor, me gusta escribir. Pero bueno, me parece esto importante, ¿no? Como acceder desde diferentes lenguajes, desde la mayor cantidad de lenguajes posibles, en realidad, porque va a complementar nuestra conciencia para ir después a habitar a Virgo, ¿no? Y entonces, bueno, va a estar compartiendo este artículo mañana, así que los invito a pasar por ritoespiral.com para leer, y los invito también a cuando entren en ritoespiral.com, para que todavía no lo hizo, les va a salir una ventana preguntándoles si quieren suscribirse al mailing de Rito Espiral, en el cual mandamos un mail por semana y compartimos la astrología lunar de cada una de las fases lunares, menos la nueva, como les había dicho. Entonces, en el Facebook de Rito Espiral, yo ofrezco una interpretacioncita, ¿no?, de las astrologías de las fases lunares, pero en el mailing lo encuentran mucho más extendido, ¿no? Ya me pongo a hablar de aspectos, me pongo a hablar como de, bueno, en fin, como empiezo a como hilar profundo en los diálogos lunares de esa fase, ¿no? Con la carta del cielo de ese día al lado. Entonces, si les resuena contar con esta información, pues son súper bienvenidas al mailing de Rito Espiral, a nuestro círculo interno de lectoras y lectores. Y bueno, los invito ahí a estar presentes leyendo también. Y bueno, y obviamente ahí al like en Instagram y en Facebook, a Rito Espiral. Así, bueno, nada, puede llegar la medicina que se ofrece desde ahí, y ojalá que aporte en el caminar del día a día, ¿no? Bueno, eso. Les mando un súper abrazo de lobaza, abrazo de loba, y buen caminito hacia esta luna nueva del viernes. Y buen término de lunación leonina. A brillar y a servir, señoras y señores, que para eso hemos venido.